Y aquí estamos con Metrópolis. Buenas noches, buenos días. Nos decía un muy buen amigo que no se pierde Metrópolis desde 1998, de esos veteranos que están ahí siempre, que parece mentira, pero que ya estamos en el mes 6. Pero ahora digo que estamos en el mes 6 y posiblemente ya terminándose o en la segunda quincena del mes 6. Tenemos muchas informaciones, como siempre, una agenda para tratar temas de actualidad, para tratar de compartir con ustedes de la mejor manera posible en estos momentos especiales que vive la humanidad, que vive el país, con una luz al final del túnel que tiene el nombre de vacunas, pero sin embargo con una situación un poco complicada en relación con los contagios y la positividad en la República Dominicana, a pesar del entusiasmo que creo que compartimos, no solo las autoridades, no solo el presidente de la República, sino nosotros como ciudadanos y ciudadanas, por el éxito de la vacunación. Si no mantenemos el distanciamiento, si no tratamos mientras tanto, porque ya hay países donde se ha establecido el no uso de la mascarilla, pero si no lo mantenemos aquí, la situación va a ser de un toma y daca, de un ir y venir, y no saldremos de esto como queremos salir todos lo más pronto posible. Hablaba también en esta semana con un prestigioso médico dominicano que él dice que si seguimos cumpliendo o si comenzamos a cumplir con los predicamentos establecidos, posiblemente en septiembre podríamos intentar volver a la normalidad post-COVID. No es que vamos a ser los mismos, definitivamente no podremos ser los mismos, sobre todo con ese drama hospitalario, ese drama en las clínicas. Hemos visto esta semana reportajes sencillamente dramáticos, conmovedores, no solo con el caso ya archiconocido aquí y en otras ciudades del mundo, de esos funerales secretos, esos funerales con el cadáver de nuestro familiar envuelto en una funda negra o ya en el ataúd sin posibilidad del último adiós, sino de todo este asunto con cadáveres sin identificar, de esos furgones con los fallecidos. Eso es una parte del drama que quizás por la manera que tenemos de ser, nosotros no lo hemos eh, enfrentado con la contundencia que debemos enfrentarlo. Y a propósito de eso, de cómo debemos de ser nosotros, la verdad que hemos cambiado de generación tras generación. Ahora, la semana pasada que hubo conmemoraciones, tanto en relación al 14 de junio de 1959 como el 30 de mayo del 61, nos percatamos cómo esos hechos realmente no concitan la atención de esas mayorías jóvenes y no tan jóvenes que supuestamente quieren un país sin impunidad, quieren un país mejor. Se ha limitado a la corrupción y a los crímenes y delitos contra el erario, pero nada de lo que tiene que ver con violación a los derechos humanos, con violación a la vida, a la libertad, al derecho de vivir en el país con las garantías, como pasaba en esa época de los exilios, del ostracismo. Eso no conmueve realmente, es un discurso que se va quedando entre grupos cada vez más pequeños y eso realmente es muy lamentable. Les recordamos que como siempre Tayana Mora Ramis en su Ready para Exportar tiene una entrega extraordinaria, así que ustedes la van a disfrutar y recuerden también que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, ustedes pueden escribirle a Tayana, pueden escribirnos y así tenemos el flujo necesario en estos momentos donde todavía la normalidad en los medios de comunicación no existe y cada vez se tratará de abrir un poco más, pero entonces hay una luz roja que dice no, sigan haciendo los programas como lo están haciendo para evitar, yo no digo evitar contagios, para evitar, tenemos que evitar
lo peor. Bueno, y les anunciamos que nosotros vamos a compartir hoy un excelente trabajo que debido a todos los pendientes que tenemos, a todos los asuntos con la Procuraduría, con los procesos, con la COVID, se van quedando atrás, pero hace varias semanas Diario Libre compartió tanto en el modo digital como en la edición escrita, en varias entregas, un trabajo extraordinario hecho por Benjamín Morales acerca de la frontera, creo, y así lo compartía con personas ligadas al Diario Libre, que es uno de los trabajos mejores que se han hecho en torno a la frontera. Así que cuando corresponda el segmento, el bloque de ese trabajo, les insto a verlo y a evaluarlo. Fue noticia o ha sido noticia durante esta semana el alza de los precios de los artículos de primera necesidad y las declaraciones del senador Iván Lorenzo aduciendo que los precios no se bajan por decreto y que algo está funcionando mal en la medida que esto está ocurriendo. Vamos a hacer una pausa para continuar con la entrega del programa de hoy. Como siempre les recordamos que Dayana Mora Ramis tiene su Ready para Exportar, y cuando regresemos nos vamos a referir al caso de la lotería. ¿Será de buena o de mala suerte el 13? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para saber si la cábala en este caso existe? Vamos a cumplir con los compromisos comerciales, publicitarios, para continuar con el Metrópolis, y ustedes quédense ahí con nosotros. Siempre vamos a recordar, y aquí el equipo presidido por don Carlos Polanco, por Smerling, por Pedro en el máster, que a veces nos mortifica, naturalmente Tayana y todo el equipo, siempre vamos a recordar las imágenes, el video con el sorteo del 1 de mayo. Porque así como el público estaba un poco dudoso de qué es lo que está pasando, cuando yo se lo mostré tanto a Carlos Polanco como a Smerling Rosario, todos dudábamos y decíamos, pero ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que hay ahí que sea extraño? Bueno, la imagen es que ahora debe ser un recuerdo realmente lamentable, ¿no? Mortificante. ¿Qué se ve ahí? Bueno, se ve a la locutora acercándose a la persona que extrae el bolo y pasándose. Ahora sabemos que fue un acto casi de magia, de ilusión, que provocó lo que estamos viendo y analizando en este momento, en esta circunstancia, o la circunstancia que estamos analizando en este momento. Cuando se vio aquello y se decía que se sospechaba que había algo extraño, reitero, volvíamos a ver las imágenes y decíamos, pero ¿qué es lo que pasó? Sin intuir, sin presumir, sin imaginarnos todo lo que había antes, todo lo que hubo durante y todo lo que después pasó. Un después que ha involucrado una suma que en principio se creía que era de 150 millones de pesos, y ya conforme a las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, parece que la suma alcanzaría quizás los 500 millones de pesos. Pues esa imagen de la tómbola dando vuelta y del no vidente pasándoselo a la locutora, esa imagen le llamó la atención al dueño de bancas o del consorcio de bancas Doble Play.
Me decía una persona muy sagaz, conocedora de estos tejemanejes, que un banquero no es una persona cualquiera, que si está en el negocio es porque conoce hasta la picada de ojo. Y que ese banquero está pendiente desde que inicia el sorteo hasta que concluye y un poquito más. Entonces, el dueño o el principal responsable de Doble Play ve algo extraño y le lleva el video al presidente de Fedobanca. Entonces, se dirigen donde el director de la lotería, el director administrador. Esa persona, que ahora también no persecución política, como dice la diputada, pero él alega que lo están desprestigiando. Esa persona, ni corta ni perezosa, lo que hace es interponer una querella o denunciar a los empleados que estaban involucrados ahí y se dirige a distintos medios de comunicación para denunciar además todos los consorcios de banca que tienen unos negocios que no son santos. Siguió pasando el tiempo, los días, él seguía defendiéndose hasta que se escuchó un audio por ahí y siguieron los banqueros, se llaman banqueros, los dueños de banca, persistieron en las sospechas y en las denuncias y comenzó la delación, comenzaron las confesiones. El primero fue el no vidente, que dijo que le ofrecieron un dinero, pero no le cumplieron. Otro amigo me decía, si lo hubieran cumplido, quizás estuviéramos esperando otros sorteos, porque el detalle agravante del caso 13, del caso de la lotería, es que esta persona fue designada en ese cargo a sabiendas de que ese es su negocio, pero desde que él fue designado, comenzó a estructurar esta supuesta estafa. Algo más, hay unos audios, dice la fiscal, la representante del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, que hay unos audios donde desde antes de la designación ya se estaba urdiendo, porque como se estaba tan seguro, y quizás ese ha sido un error no comentado, cómo usted estaba tan seguro de que lo iban a designar y cómo esa candidez en la designación de el gato y la carne, porque si ese es su negocio y lo ponen en la Lotería Nacional, bueno, con todo el respeto, si la narrativa se acerca a la verdad, estamos repitiendo lo que dice el Ministerio Público. Entonces, desde antes la llamaban a los empleados de la lotería y le decían, mira, nosotros vamos para allá, no digas que tú me conoces, pero tenemos tal y tal y tal plan. Según la investigación, hasta hubo viajes a Nueva York, porque por allá también hay un dinerillo, y los 500 pesos tienen que ver con lo que se va a detectar o a determinar allá en Nueva York. El hecho es que ya estas personas están acusadas por la PEPCA, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa. Pero hay un detalle, y voy a insistir partiendo de la presunción de inocencia, que nos ha llamado muchísimo la atención y ojalá sea otro capítulo que se comience a escribir después de tantas quejas o de tantos comentarios, algunos muy discretos y sin aval en los medios de comunicación, acerca de cómo se están llevando estos procesos desde la independencia y desde el complacer demandas populares mayoritaria de toda esa sociedad civil tan bien intencionada y tan poderosa. Y es que tanto en el Pulpo, como en el Coral, como el Caracol, como en el nuevo, todavía se no ha comenzado, el de las EDES, pero todo fue absolutamente, no vamos a hablar de las medidas de coerción,
que nosotros decimos que ya son sentencias condenatorias y que dudamos muchísimo que en medio de este trajín algún miembro del Poder Judicial se atreva a poner en libertad a alguna de esas personas, porque la plaza le quedará pequeña. Entonces, nos llama la atención, reiteramos, que se esté cumpliendo con el debido proceso, que estas medidas de coerción no han tenido la espectacularidad que tuvieron, como decía antes, Pulpo, Coral, que esos fueron juicios de fondo que se hicieron ahí, televisados, teledifundidos. Nosotros incluso queríamos imágenes del conocimiento, porque ya como eso es la norma, esa es la transparencia de la independencia, y nos enteramos que no se iban a difundir. Precisamente, es que si en una medida de coerción tú me expones a los imputados, la mayoría va a pensar que es un juicio oral, público y contradictorio y que lo que estamos haciendo es juzgando a esas personas en un proceso penal que recién comienza y que se parte de que son inocentes, porque la presunción de culpabilidad está proscrita en la Constitución de la República. Una pausa para regresar con la crónica de una valla fronteriza anunciada o algo así, de un trabajo realmente, reitero, extraordinario, prestado, compartido gracias a la amabilidad y al tesón de Diario Libre y al rigor de esa investigación que está en Diario Libre. Una pausa, Carlos. Una pausa para regresar con la crónica de una valla fronteriza anunciada o algo así, de un trabajo realmente, reitero, extraordinario, prestado, compartido gracias a la amabilidad y al tesón de Diario Libre y al rigor de esa investigación que está en Diario Libre. Una pausa, Carlos. Tal como comentábamos en la introducción del programa y luego en otros segmentos, cuando vimos esta crónica de una verja fronteriza, un trabajo estupendo realizado por Benjamín Morales para Diario Libre, es uno de los ejecutivos, de los periodistas ejecutivos de Diario Libre. Nosotros habíamos pospuesto la presentación de ese reportaje, bueno, por muchas razones, la COVID, los sometimientos, todos esos pendientes, las efemérides naturalmente, conmemoración, mayo, junio, pero lo tenemos en nuestros archivos y consideramos que es un trabajo para evaluar, para ponderar, para discutir, y también es una especie de advertencia ya tardía. Nada de lo que tenga que ver con el vecino país es a tiempo, es una historia de desencuentros, es una historia de lamentos y de apoyos inequitativos e injustos para un lado, y nada más basta recordar lo que está ocurriendo ahora con el caso del desvío del masacre. Pero el interés nuestro, y tenemos la autorización correspondiente para pasar este trabajo porque está en Diario Libre, en edición digital, el interés es que cada uno de nosotros entienda de mil maneras lo que significa la frontera, lo que significa conocer lo que ocurre ahí, para tener una perspectiva del problema, porque es un problema, y de la posibilidad de solución, que exige demasiado. Exige lo primero responsabilidad, conocimiento del problema y sobre todo actitudes responsables, continuas y constantes de parte de las autoridades. No todas las personas que se refieren al problema dominico haitiano, al problema de la frontera,
y quiero ser contundente. No todas las personas que se refieren a ese problema, incluyendo funcionarios con responsabilidades enormes en relación a ese tema, conocen la frontera, ni conocen lo que pasa ahí, lo que pasa del otro lado y lo que nos está pasando a nosotros por no atrevernos a enfrentar ese problema. Gracias por ese estupendo trabajo al señor Morales y ustedes disfrútenlo y preocúpense con el resultado del mismo. Adelante, estudio. El presidente Luis Abinader pretende ampliar hasta unos 200 kilómetros los 23 kilómetros de verja que dejó su predecesor, Danilo Medina, en la frontera con Haití, que se extiende por 380 kilómetros. Una zona que Diario Libre recorrió de sur a norte, en la cual sus residentes se debaten entre el apoyo y el rechazo. Diario Libre visitó 6 localidades fronterizas, formales e informales, un viaje que nos llevó de Pedernales a Montecristi, en el cual múltiples personas dieron sus perspectivas, comenzando en el punto más al sur de la frontera. No me conviene, porque nosotros somos pobres. No me conviene, pero si ellos lo quieren hacer, lo haga, porque nosotros no podemos echarnos a poner moldes en país ajeno. Porque entre el negocio, entre dos, nosotros también traemos dinero a ellos. Porque dominicano no compra 50 fundas de hielo. ¿Qué hace con el dominicano? Vas a comprar un solo funda de hielo. Porque si tú, dominicano, sacas un nevera fiado, un ejemplo, tienes que hacer hielo y vas a echar a comprarlo para que lo ayudan, para que paga. Entonces, dominicano come salami fino. No que comprar un ching vaina para su casa. Nosotros que llevamos toda harina, coco, papa, uyama, de todos. Somos negociantes. Nosotros traemos mucho dinero, mucho ventaja. Van a ser las 8 de la mañana y es día de mercado en Jimaní, el punto fronterizo más cercano a la capital haitiana, Puerto Príncipe. La diferencia con Pedernales es sustancial. Las montañas y el lago componen una barrera natural, pero un amplio pedazo de cerca construido entre 2019 y 2020 resguarda la frontera por casi 15 kilómetros. El cercado está construido con una base de cemento de poco más de 1 metro de alto y una verja en malla ciclónica de unos 3 metros de alto, coronada por serpentinas de filosas púas. La idea del gobierno de Abinader es que este tipo de construcción se propague por toda la línea fronteriza a un costo que podría alcanzar los $200 millones. Casi en el centro de la isla La Española, otro punto fronterizo destaca en el enclave dominicano de Carrizales, en Comendador, en la provincia de Elías Piña. Esta es una zona en la cual el experimento de la verja se extiende por unos 5 kilómetros, desde el portón de paso hasta la pirámide delimitadora 178, y su construcción provocó en marzo de 2019 una revuelta que dejó muerto a un nacional haitiano a manos de un soldado dominicano. Los datos oficiales señalan que el aumento en el comercio legal en la zona ha superado el 60% y las captaciones en aduanas a ambos lados superan el 250% desde que se instaló la cerca divisoria. Por este punto se ha deportado a una buena cantidad de los sobre 80.000 haitianos indocumentados en la República Dominicana entre enero y abril de 2021. Durante la visita de Diario Libre al Paso de Elías Piña, 2 guaguas de la Dirección General de Migración con 109 haitianos indocumentados, 9 mujeres entre ellos, llega al lugar. James Carlos Simeón es uno de ellos. Dice que te atracaron. Te atracaron. Diario Libre recorrió la totalidad de la verja que está levantada. 2 puestos militares dominicanos se levantan entre el inicio y el final de la cerca. Los primeros kilómetros discurren en paralelo a una carretera haitiana para luego perderse entre escarpadas montañas donde abundan los caminos informales. Estamos aquí en la frontera que divide Haití de la República Dominicana,
específicamente en la zona de la provincia dominicana de Elías Piña. En este punto concluye el tramo de verja que ya está construido y que viene desde el punto fronterizo sur y alcanza como unos 5 kilómetros hacia el norte, en la tierra que divide a estas dos naciones que comparten la isla de La Española. A partir de ese punto, lo único que encontramos es una de estas famosas pirámides que están distribuidas por toda la frontera y que demarcan el territorio entre las dos naciones. Y como vemos, a partir de toda esta zona es tierra de nadie. Es muy fácil cruzar de un lado para el otro y por eso la propuesta del presidente Luis Abinader es extender esta verja que una el norte y el sur de la República Dominicana. Justo antes de la pirámide o mojón divisorio número 178, la verja acaba. Los haitianos siguen en lo suyo, ninguno intenta cruzar, nadie vigila, nadie lo impide. Los locales piden al presidente Abinader que más que una verja les ayude a levantar el pueblo. No está bien la sociedad conjunta con lo que acontece en lo que se llama la comunidad nuestra a la que representamos. ¿Por qué? Porque no hay fuente de ingreso, no hay forma de subsistir. Y el señor presidente de la República, que yo se lo dije, no tenemos cómo arreglar, entrar, resolver los caminos vecinales que él me lo prometió a mí. Y necesariamente hay otras necesidades donde el señor presidente Luis Abinader me prometió en campaña que eso se iba a hacer. Yo soy amigo del presidente y me dijo en una oportunidad, ponte la pila, Felipe Pérez, que yo voy a resolver lo que aquí. Y hemos visto que en otras comunidades él le ha llevado recursos para que se resuelvan necesidades como Pedernales, Barahona, Oviedo y cosas. Y aquí el comendador no ha llegado lo que él entiende que debía haber hecho hace antes, que le den los recursos a la comunidad, porque se va a vivir de eso siempre, lo hemos hecho. Pero nosotros queremos que el gobierno venga en auxilio de lo que se llama comendadores de Elías Piña. Metida entre las montañas que separan las provincias de Dajabón y Elías Piña está la carretera internacional, un camino de tierra y piedra cuyo nombre es esencialmente pretencioso, porque de carretera estos 48.3 kilómetros tienen muy poco. Su tramo sur inicia en el poblado dominicano de Pedro Santana, al pie del río Artibonito, justo en un hermoso balneario al pie de la frontera. Estamos aquí, esto es la zona de Pedro Santana, la provincia de Elías Piña, en la República Dominicana. Este es el río que separa, básicamente, yo estoy del lado dominicano y ya esas montañas que ven por el lado de allá detrás de mí, básicamente ya estamos en Haití. Como ven, la gente está en el río, divirtiéndose, pasándola bien los locales, sin mucho problema. Un área preciosa, muy tranquila. Quienes se atreven a lanzarse a esta peligrosa travesía encontrarán una ruta marcada por la soledad, los montes secos, los precipicios, uno que otro puesto militar dominicano y algunos pueblos haitianos. Son parajes, sin embargo, hermosos. Por esta ruta, que discurre por la línea fronteriza, pululan motores montados por militares o nacionales haitianos, algunos camiones cargados con mercancía, vehículos oficiales o de ONGs y gente a pie, entre ellos niños, muchos niños.
Algunos de ellos van o vienen de la escuela y otros corren descalzos detrás de los pocos vehículos que pasan, pidiendo 5 pesos dominicanos en un español marcado por su acento creol. Los pocos pueblos visibles que hay en este dantesco camino son haitianos. La carretera internacional que Haití de la República Dominicana es una zona llena de contrastes. Tenemos pueblos como los que están a mis espaldas, esencialmente de ciudadanos haitianos, muchas veredas entre las montañas y las distintas zonas que hacen toda esta área una frontera que en realidad no existe, en la cual los haitianos cruzan de un lado para otro libremente y pueden hacer todo tipo de cosas como adquirir madera, ir a los de los otros pueblos del lado dominicano, y es muy difícil tener un control total de ese flujo migratorio entre un lado y otro. En un momento del viaje, Diario Libre se cruza con una mujer adulta y un adolescente. No hablan español. Caminan por la ruta bajo el sol de mediodía con rumbo desconocido. En un punto salen y se internan en las montañas con rumbo desconocido. En el pueblito haitiano de Los Algodones está enclavada la marca de frontera número 75. Allí los residentes se pasan de un lado al otro como si no existiera una delimitación. En una zona como esta, en teoría, la verja podría ser levantada y los haitianos no lo ven con buenos ojos. Yo no creo que es así. Yo quiero y dominicano y haitiano puedo hacer así. No se roba dominicana, no se roba dominicano, no se roba haitiano. Que da un familia. Cuando yo necesitaba dominicano, yo di en dominicano, haitiano, dominicano mismo necesita haitiano, vengan de los otros, juntamos, porque cada uno necesita a otro. Y el presidente dominicano, cuando hay vota, todo dominicano que tiene haitiano que tiene su papel, porque lo tira un voto por dominicano haitiano, dominicano. El haitiano tira un voto para él, pero si tira 2 o 3 votos, mañana no puede venir malo para uno. Porque yo diga una cosa, yo voy a votar un voto, porque yo quiero por quedar bien. Si no queda bien, dominicano no van a votar, haitiano no se vota por dominicano. Pero si haitiano vota por el presidente, mañana no puede venir mal. Y dominicano también. Haitiano y dominicano son vecinos. Y porque son vecinos, uno quiere vive de otro. Uno vive de otro. Y por eso, para mí, yo digo que sí. Y por los otros, hay dominicanos que trabajan allá, hay haitianos que vengan a buscar, dominicanos que vengan a buscar algo en Haití. Y por eso yo digo que en esa frontera, dominicanos y haitianos tienen una buena relación. Para exportar. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante porque hemos oído, seguro hemos leído en la prensa las alianzas público-privadas, todo el mundo usa esa palabrita de moda, pero realmente hoy vamos a conocer de mano de la experta más indicada en la materia, Elka Checker, sobre las alianzas público-privadas de acuerdo a nuestra propia ley, ¿verdad?, que facilita las alianzas público-privadas. Elka, bienvenida a Ready para Exportar. Hola Tayana, hola a todos los amigos de Ready para Exportar. Un honor, un placer poder estar compartiendo contigo después de tanto tiempo, querida amiga. Bueno, cuéntanos, según nuestra propia ley de alianza público-privada, ¿qué son las alianzas públicas? Tú sabes que me encanta que hayas empezado como introduciendo el tema de la manera en que lo hiciste,
porque ciertamente, primero, nuestro país tiene un dilatado ejercicio de alianza público-privada en el sentido más extenso y coloquial que se puede expresar. Y eso ha causado un poco de ruido o confusión en torno a de qué se trata esta ley de alianza público-privada y si ciertamente lo que hace es recoger una práctica extendida de trabajos colaborativos, a veces sin fines de lucro, puramente de cooperación o de puesta en conjunto de proyectos que hemos venido haciendo en República Dominicana y qué es lo que nos trae esta propuesta de ley. Y de alguna manera la ley de alianza público-privada es algo completamente diferente. Y el hecho de que utilice una expresión que para nosotros representa tantas cosas y la hemos utilizado como un comodín, creo que nos va a costar un poco aprender las especificidades de esta ley y qué tipo de actividades promueve o facilita o encuadra legalmente y cuáles deberán seguir la ruta, ya si bien no deberíamos llamarle alianza público-privada, sino tal vez asociación público-privada, colaboración público-privada, para continuar los ejercicios sanos y necesarios de diálogo permanente entre sector público y sector privado. Entonces, dicho eso, tenemos ya una ley a partir de febrero del año 2020 que lo que hace es dar una definición de tipo legal a qué vamos a llamar alianza público-privada y para qué tipo de proyectos vamos a utilizarlas. Entonces, la definición legal la tipifica como un contrato de largo plazo que va a intervenir un agente público, llámese una entidad gubernamental o municipal. De entrada están excluidos otros poderes del Estado, como sería el Poder Judicial y el Poder Legislativo, más bien se corresponde con la rama ejecutiva, y obviamente siempre dejando fuera las entidades de tipo financiero, llámese Banco Central y otros entes reguladores de materia financiera. Y los procesos que involucran a los ayuntamientos. ¿Qué tipo de procesos? Bueno, aquellos en que este agente público está legalmente capacitado o es quien tiene la competencia de ofrecer una serie de bienes públicos y servicios, tradicionalmente asociados a infraestructura. No obstante, nuestra ley, al ser del año 2020, vamos a decir que está recogiendo una larga tradición en la región de alianzas público-privadas o de contratos de concesión, por ejemplo, y ha hecho acopio de la figura de la provisión de servicios públicos a la par que la infraestructura. Es decir, hay países como Colombia que estas leyes únicamente son para proyectos de infraestructura. Proyectos de servicio o basados en tecnología para mejorar la provisión de servicios o procesos están fuera. Nuestro país lo tiene dentro. Estos proyectos siempre serán encargados a un agente privado para su diseño, su desarrollo y la prestación del servicio. Se entiende que logrando una especie de bundling o de agrupamiento de servicios, al final el receptor, la ciudadanía, podrá tener algo de mayor calidad que si actuamos como se actúa de manera regular, que es que el Estado contrata algo, luego la supervisión la toma el Estado, luego cuando necesita una reparación la subcontrata a otra entidad o a otro ente privado, y no hay una cadena de que en el tiempo se mantenga responsable por ese bien o servicio público. Eso es dicho de manera general. Sí, hay, nos llega la mala experiencia, ¿no? Cuando hablamos de la alianza empresa-estado, pensamos en la carretera de Samaná y todo ese tipo de temas. ¿Cuáles son esos mecanismos que la ley contempla para evitar que en esa alianza sea beneficio del sector privado y perjuicio del sector público? Bueno, pues déjame contarte que justamente por esa espinita, que no solamente es nuestra, lamentablemente en todos los países de nuestra región hay un historial quizá demasiado extenso de fallos en procesos de concesión que han obligado a los estados posteriormente a hacer renegociaciones o arbitrajes
en lo que lamentablemente muchas veces no resulta ganancioso el Estado para recuperar el activo que había concedido. En el caso dominicano particularmente, la mala experiencia viene de una pobre base legal para las concesiones, un amplio margen discrecional que se encontraba muy disperso. Primero, por leyes sectoriales que utilizaban la palabra concesión, a veces no en un sentido muy legalmente estricto. Hay veces que nosotros le llamamos concesión a lo que es una autorización administrativa que te permite ejercer una actividad y no necesariamente la prestación de un servicio o la construcción de un bien público. Sin embargo, en el imaginario nuestro, como puedes ver, hay como todo un área muy gris en torno a qué es una concesión, si es un permiso que da el gobierno, es una delegación que me da el gobierno. Le hemos llamado a veces concesiones a estas construcciones de autopistas que se pagan en el tiempo o con peajes, sean sombra o sean pagados por la población, pero que realmente ella lo que está haciendo es un repago de una inversión inicial. Ella no se ha quedado comprometida ni con el mantenimiento de la vía, ni con la prestación de servicios en esa vía, lo cual es como un negocio de capaperro, porque cuando tú le dices a la misma empresa, tú no solamente la vas a construir, sino que te vas a quedar administrándola por 20 o 30 años y eres la responsable de todos los mantenimientos y todos los desperfectos que esa vía arroje en el tiempo, pues tú verás que la construcción va a tomar más en cuenta la calidad del material, va a prever mejor su expansión en el tiempo, por tanto va a cuidar mejor los márgenes de vía. Eso es pensando en una autovía. Para seguir con el ejemplo que has puesto, que es la del Nordeste, que es un dolor de cabeza, que tiene un peaje sombra y que pues se encuentra actualmente en un proceso de revisión porque no es sostenible. Justamente lo que faltó fue una buena planificación del proyecto, una toma de conciencia con estudios bien hechos de factibilidad de si realmente esa ruta era repagable a través de un sistema de peaje o no. Es decir, si iba a tener demanda sí o no. Hay veces que los gobiernos deben decidir a una pérdida que van a construir una infraestructura, porque se necesita acortar el trecho, brindar acceso a comunidades, etc. Ahora, si no hay un margen de rentabilidad o de demanda, la alianza APP no es la vía más recomendable. Por eso es la ventaja del nuevo marco legal. El nuevo marco legal que tenemos, la ley 47-20, primero toma una buena práctica regional que es diseñar una institución que tenga unas competencias y unas capacidades para dedicarse a estos análisis, independientemente de que vaya a pedir los auxilios correspondientes con las entidades que al final serán las contratantes o las dueñas de esta infraestructura. Pero el proceso de planeación es muy importante y la ley pide que cada iniciativa que se presente la someta a un agente público o la presente a un agente privado, que la ley le permite al sector privado venir con sus ideas y proponerle a la administración formas más novedosas de brindar un bien o de rescatar un bien deteriorado. Pero no es una PowerPoint, no es una carta o un resumen ejecutivo con el cual sale un decreto inmediatamente que te concesiona y te da una serie de derechos, aún tú no tengas la capacidad de financiarla, de ejecutarla y mucho menos de entregarla en el plazo prometido. Por eso tenemos cantidad de concesiones que andan por ahí volando, que nunca se han construido, que se anuncian repetidas veces el puerto tal, la infraestructura tal, o una presa que lleva 20 años en carpeta y supuestamente aprovisionada por los presupuestos nacionales y nunca llega a construirse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el Estado tiene deficiencias para proveer finalmente los servicios de manera oportuna. Y cuando termina construyéndolos, se toma una foto y está más presionado por su foto que por darse cuenta y supervisar que el equipamiento es correcto, que las medidas son correctas, que los materiales fueron idóneos. Entonces, esta historia de malos controles, de precipitaciones políticas, es la que nos deja ese mal sabor con la intervención del sector privado en la provisión de bienes públicos. El sector privado no es Carmelita de pie descalzo. Justamente por eso,
cuando él propone una APP o cuando se va a determinar que una infraestructura o un servicio es APPable, es porque hay interés en el mercado financiero. Es posible obtener recursos privados. Es posible obtener rentabilidad y esa rentabilidad se desglosa y se asigna. Desde el principio, el sector privado dice, yo voy a invertir y pretendo sacarme un 14% o un 12% o un 16%. Y el Estado aquilata y dice, sí, los números dan, te dejo que te ganes un 16%, estas son los hitos y estas son las condiciones y se prepara un fideicomiso, se crea una empresa que tendrá que tener un objeto exclusivo, es decir, no será una empresa que tiene múltiples actividades comerciales, sino una que se va a crear con el único fin de desarrollar esa infraestructura o prestar ese servicio por el marco de tiempo, con una matriz de riesgo. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Quién lo asume? ¿Cómo se mitiga esto? Compra un seguro. ¿Dónde está el seguro? Aquí está. Entonces, esa estructuración detallada, esa labor de planeación, es lo que propone este marco legal y lo distingue de la historia anterior que hemos tenido de uso vago de la palabra concesión asociada a un decreto, a un amiguismo o a una relación personal, pero que no viene avalada ni por estudios, ni por entidades financieras que desde el principio dicen, sí, esta idea yo la bancaría. Entonces el gobierno sabe, bueno, los cuartos están ahí. Entonces hay una serie de cosas que es lo que nos trae la ley de alianza público-privada. Y como puedes ver, no se trata de proyectos sencillos, no se trata de proyectos pequeños, normalmente vienen orientados a grandes obras de infraestructura o prestación de servicios vinculado a esa infraestructura. Para las pequeñas empresas, como tú dices, estamos hablando de obras grandes con una inversión significativa. ¿Permite asociaciones entre empresas o yo puedo, por ejemplo, asociarme a un inversionista extranjero que le interese participar dentro en esta APP? Sí, bueno, de hecho, el agente privado es siempre una entidad jurídica, ¿verdad? Porque siempre al final crearemos hasta incluso una nueva empresa. Puede ser nacional o puede ser extranjera. Te cuento que países como Perú utilizan su ley APP para captar inversionistas extranjeros. Es decir, que puede ser que la experiencia que tengan algunos, a ti que te encanta tu asociación con países del Caribe, países como Trinidad y Tobago, por ejemplo, Jamaica, o sea, que tienen incluso experiencia y expertise en algunas áreas importantes, pues pueden ellos inclusive presentar una propuesta al gobierno dominicano. En cuanto a la contraparte dominicana, igualmente puede venir como un consorcio, pero más que nada, una vez motorizada el gran proyecto, lo que vamos a ver es la capacidad del Estado dominicano tener al mismo tiempo un boom de desarrollo de infraestructura y servicios, que de una manera mucho más ágil va a venir prestada por esta nueva entidad, este SPV, esta sociedad de objeto exclusivo, o Special Purpose Vehicle, como se llaman en muchos países, que a su vez hará contrataciones mucho más dinámicas, porque no es que el dueño de la APP es el que inicialmente construirá absolutamente todo o desarrollará todos los servicios. No, claro, él será últimamente el responsable y no se libera por la subcontratación. Pero lo que tendríamos es la capacidad de activar, vamos a decir, 4, 5, 6 megaproyectos que estén dinamizando la economía dominicana y motorizando a una serie de profesionales, tanto a título de sus expertices profesionales como de la provisión de bienes y servicios para los distintos tramos de la ejecución de cualquier obra. La empresa tendría que tener experiencia específica, o sea, si yo quiero participar en una APP de infraestructura, tengo que ser una empresa con ese background o tengo el capital, tengo la forma de asociarme con otros y puedo entonces entrar en un área, una APP de infraestructura, aunque yo no sea de esa área. Mira, por ejemplo, ¿qué te digo? Otra de las, vamos a decir, de las bonanzas de la ley, de la manera en que está escrita, es que el proceso de adjudicación es un proceso siempre competitivo. Esto significa que incluso viene un originador privado
con una idea de un proyecto, lo presenta a la Dirección General APP, se le hace la batería de evaluaciones, se considera que el proyecto es APPable, es decir, es factible de lanzarse con modalidad APP, y inmediatamente se abre una convocatoria. Por tanto, este originador lo que tendrá es una ventaja calculada entre un 2% y un 5% de la evaluación económica a la hora de presentar su pliego, pero tendrá necesariamente que participar. Al momento de abrir la licitación, porque lo que sí se supone es que el originador de una idea tiene cierto expertise en la idea, y va a presentar algo que él tiene la capacidad de desarrollar y que él ha desarrollado los estudios técnicos y de factibilidad para entender que esto es una buena idea. Ahora, una vez el Estado avala que es una buena idea mediante una decisión que emite el Consejo Nacional APP, que es un órgano multiinstitucional, pero de altísimo nivel, lo preside el ministro de la Presidencia y lo integra el de Economía, Planificación y Desarrollo, lo integra además el de Hacienda, es decir, que vamos a estar mirando muy bien si la obra tiene mérito económico-social y si la obra realmente representa un valor por el dinero o por el compromiso presupuestario del Estado. Además, porque se pretende que en el contrato anualmente las APP tengan la partida presupuestaria que se ha determinado, el Estado le corresponde invertir si hay necesidad de erogación alguna. Esto también para evitar que las obras se quedan sin presupuesto o que este año no le pusieron o que está el contratista que nadie le está pagando y luego hay hasta tragedias. Es decir, se han querido cubrir todos esos flancos. A lo que voy es, Tayana, a que al momento de presentar tu propuesta para participar en la adjudicación, tú vas a tener necesariamente que prever una serie de bienes de infraestructura y de servicios conexos, en los cuales, de hecho, las matrices de iniciativa dicen agente privado y luego tienen como 17 casillas donde tienen inversionistas de capital, o sea, entidades financieras. Luego tienen ingenieros, en el caso de que sea infraestructura, o desarrolladores de software, y abogados, los no sé qué, los no sé cuánto. Es decir, que es lo que te digo, las APP pueden dinamizar bastante rápido la economía, sobre todo en esta época post pandemia, y creo que mucho de eso es a lo que está apostando el gobierno dominicano, cuando tú, como bien señalas, repite y repite que hay una ley APP, que vamos a hacer proyectos APP. Creo que lo que quiere es decirle al sector privado, tengan fe, o sea, piensen en invertir en el desarrollo de infraestructura pública, porque el sector privado tiene muchísima experiencia invirtiendo en condominios, en plazas, o cuando no encuentra rentabilidad, pues simplemente o saca su capital o lo pone en el mercado de la bolsa de valores o le compra deuda al gobierno. El gobierno lo que quiere decir es ponlo a trabajar y yo te voy a dar un marco más seguro. Y con la capacidad que te voy a dar a ti de diseñar, planificar, construir y administrar esta obra, pues tú vas a ser un agente que va a motorizar la economía de una manera mucho más rápida, porque también sabemos que el Estado, con todos los controles que necesariamente tiene que tener, se le hace muy demorado el proceso de activar la economía a través del presupuesto público, que dicho sea de paso está bastante reducido y comprometido con la salud y los subsidios sociales. Entonces, la ley APP viene a traerle al sector privado un aliciente que le dice, óyeme, no pretendo que lo hagas de gratis, vamos a transparentar tu rentabilidad y vamos a ver qué proyectos de lo de infraestructura pública y servicio social pueden ser bancables, pueden ser interesantes a largo plazo, obviamente, para que tú recuperes e inviertas y colabores y te alíes al sector público en la agenda de desarrollo. Entonces, tenemos muchas expectativas. Vamos a esperar que dé resultado porque apenas nace la institución y nacen los proyectos. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Elka, pero creo que nos ha dado una buena panorámica y creo que las empresas, sobre todo las medianas, las pymes ya más difícil, pero las medianas sí pueden ver la oportunidad de establecer las alianzas necesarias para poder... Los encadenamientos al final del día. Es que las pequeñas y las medianas tenemos que mirar en la cadena quién está por encima y pegarnos de ahí.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Elka, por tu participación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.